¿Ustedes se acuerdan del parto? ¿Cómo fue? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? ¿Fue tranquilo? ¿Tuvo algún cómplice? Lo digo porque las estadísticas cantan y nos dicen que existe una tendencia al alza en la tasa de partos por cesárea en nuestro país. Con las cifras en la mano, hay quien considera que tenemos un modelo demasiado medicalizado o incluso se habla de violencia obstétrica y quieren un proceso de partos más humanizados. Pues con nosotros se encuentra Mercedes Sánchez, que forma parte de la portavoz de la asociación El Parto es Nuestro. ¿De quién iba a ser si no? Hija de mi vida, buenos días. Bueno, pues el parto es nuestro y que nos lo devuelvan, ¿no? Esto es lo que estabas comentando. No de los médicos, ¿quieres decir? Exacto, de las mujeres, que somos las que sabemos parir, y de nuestros hijos, que son los que saben nacer. ¿Desde cuándo observáis que hay más partos por cesárea que antes? Bueno, la tendencia es alcista desde que tenemos la asociación, ¿no?, que se creó hace 13 años. Parece que la tendencia se va estancando en algunas regiones, pero aún así sigue siendo alarmante que 2 de cada 5 mujeres sometidas a una cesárea en España parezca que sea innecesaria, ¿no? ¿Pero y por qué entonces los médicos estarían empeñados en hacernos cesárea y no parto natural? ¿Por qué razón? Bueno, yo creo que no es que los médicos tengan un empeño, ¿no?, en hacernos una cesárea, sino que hay multitud de factores que provocan que al final hay más intervenciones en los partos, hay más medicalización, hay protocolos distintos en cada hospital, lo que significa que no en todos sitios te van a atender igual y no siempre se siguen las recomendaciones de la estrategia de atención al parto normal. Percibimos como usuarios y como profesionales del sistema sanitario que la cesárea es una operación segura, lo cual no quiere decir que sea una operación inocua. Entonces, pues bueno, todo esto va contribuyendo, también el tema de los litigios que hablábamos antes, ¿verdad, Cristina? El miedo, ¿no?, de los médicos a verse sometidos a una demanda y que por tanto se practique una medicina. Se dice, ¿no? Sí, es la medicina defensiva. Por no correr riesgos, dicen pues nada, cesárea y fuera. Pero no solo en la cesárea tenemos unas tasas más altas de las que recomienda la Organización Mundial de la Salud, también en episiotomía o corte vaginal, 3 veces más alta, en inducciones de parto, 2 veces más alta. ¿En el resto de países no se hace la episiotomía? Bueno, la dependiendo de países. La raja. Con más cuidado te la digo, aquí te meten cada raja que... No te lo digo yo, que no me han metido ninguna. O sea, ¿consideráis que eso no siempre es necesario? Exacto, no siempre es necesario. Pero yo quería preguntarte, ¿no hay más cesáreas en los hospitales privados, en las clínicas privadas, que en los hospitales públicos? Sí. ¿Es que entran las señoras que quieren cesárea en las privadas y no entran en las públicas o por qué? Bueno, lo que vemos en las estadísticas del Ministerio de Sanidad es que son del 2012, la tasa de cesáreas en hospitales públicos es del 22% y en privados del 35%. De los pocos hospitales privados que las comparten, porque además no siempre están accesibles esos datos. Yo creo que no se trata de las mujeres que demanden cesárea, sino de la responsabilidad de los médicos. Y es más caro en la privada, ¿no? Claro. Es que la pública es gratis, Paloma. Pero oye, dejadme un momentito porque nos está esperando ya Charo Quintana, que es ginecóloga y responsable del Consejo Sanitario de Podemos en Cantabria, porque, Charo, parece que en Cantabria especialmente han subido los partos por cesárea en los últimos tiempos. No sé si hay alguna explicación sensata. Bueno, es que realmente eso no es cierto. ¿Ah? En Cantabria, como en el resto de España, hay una tendencia a la estabilización en unas cifras altas de la tasa de cesárea. Yo creo que ha sido un dato que ha saltado a la prensa confundido. De hecho, por ejemplo, en Cantabria, en el 2003 teníamos una tasa de un 21,61%, en el 2007 de un 22,8% y en el 2014 de un 22,5%. Algo ha subido, Charo. Sí, pero sigue siendo mucho, ¿eh? ¿No le parece a usted que sigue siendo mucho? Sí, es alta. Estamos en la media del Estado, pero es que en España se hacen muchas cesáreas. Esta es una tendencia creciente que no se ha producido en los últimos años, como decía la anterior entrevistada, sino que se viene produciendo en los últimos 20, 25, 30 años y debido a múltiples causas, algunas de las cuales ya ha enumerado ella. Ya. Bueno, y si una mujer decide que no quiere sufrir, o sea, que prefiere parir por... natural. No, natural no. Por cesárea. ¿Por cesárea? ¿Tiene esa opción? Bueno, yo
creo que la mujer tiene que decidir siempre basándose en la información y también bien asesorada por los médicos que la asisten. Eso se le supone. Claro, se le supone, pero no siempre, Claro. no siempre ocurre. Yo creo que hay que actuar como responsabilidad como profesional sanitario, y si yo quiero que mañana me hagan una operación de apendicitis para evitarme los dolores de una futura apendicitis, pero ahora no la tengo, el médico me tiene que aconsejar no realizármela. Claro. Y esto tiene que ser lo mismo con una cesárea, ¿no? Si no es necesaria, no se puede obviar que es más arriesgada que un parto vaginal, incluso después de cesárea, y que hay una serie de consecuencias al someterse a una cesárea, no solo en el parto, sino también en el fue por posparto. cesárea? Sí, lo fue. ¿Y el segundo no? No, el segundo En el es un primer parto caso, vaginal. ¿en tu cesárea tú crees que era necesario para salvar la vida del bebé o no? No, no lo fue, no fue necesario. ¿En tu caso fue necesario? No, sí, absolutamente, sí, era por un criterio médico, sí. Pero, Mercedes, hay un dato que nos has dado antes de entrar que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que se producen muchos más partos justo antes de vacaciones de verano, justo antes de Navidad, justo antes de Semana Santa. ¿Qué está pasando? Eso es un síntoma inequívoco, es decir, es que parece que se pare menos en agosto o que se pare menos en Navidad. Es que hay menos médicos para parir. ¿Por qué eso? Claro. ¿Por qué? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? Pues que la ginecóloga. Ella lo dirá mucho mejor, Charo pero Quintana, con que ese es programa. ginecóloga, porque es que se organizan los partos para que los médicos se puedan ir de vacaciones, como parece Pues alguno, que flota como aquí todo parece en indicar. la mesa. Si me permite, yo quisiera también intervenir frente a la cuestión que se planteó anteriormente. Yo creo que deberíamos de preguntarnos qué está sucediendo en nuestra sociedad para que algunas mujeres pidan que su hijo nazca mediante cesárea, no existiendo una indicación médica para ello. Deberíamos de reflexionar Porque no quieren en sufrir. profundidad. Bueno, pues si nos lo contesta usted, ¿usted qué piensa? Yo lo que pienso es que se ha ido trasladando la idea de que la cesárea es totalmente inocua y además indolora. Y esa es una idea, una creencia totalmente errónea. La cesárea es una operación de cirugía mayor con un riesgo importante, incluso de muerte materna, que además dificulta la adaptación a la vida extrauterina del recién nacido, complica el inicio de la lactancia, puede condicionarla y hace que la mujer no esté en las mejores condiciones para iniciar los cuidados que necesita el recién nacido y para establecer el mejor vínculo con él. Bueno, doctora, hemos hablado ahora de la paciente, ahora hablemos de los médicos. ¿Es verdad que de los médicos. Sí, ¿es verdad que programan a veces partos inducidos para poder ir de vacaciones? Eso en la medicina privada. En la medicina pública no, porque tenemos servicios que nos vamos sustituyendo los unos a los otros. Pero en la medicina privada es absolutamente obvio. Por ejemplo, en el 2011, sí, en el sistema sanitario público había una tasa del 22,3% de cesáreas. Por ejemplo, en los centros privados era del 37,52%. Si en Cantabria, en Valdecilla, tenemos una tasa del 22,5%, en Montpía, el hospital privado de nuestra comunidad, en el 2014, una tasa del 43,88%. Es una variabilidad absolutamente injustificada. Y esto se debe a estilos profesionales y se debe también, sin duda, a conveniencias profesionales. A mí, de pues, todas maneras, ¿se me puede gustaría decir más decir claro? una cosa, Sí. porque yo he tenido experiencia desde el punto de vista jurídico, que también había un miedo cuando han empezado a surgir las demandas por responsabilidad de los médicos, con los partos naturales que se llaman vaginales, había la aplicación muchas veces de forceps, de solo una serie de medios que hacían que a los niños se les causaran daño. Y yo he tenido una demanda contra los médicos porque dejaron paralítico cerebral a un niño que estaba en principio normal, y ellos mismos tienen miedo, y hay veces que suben las tasas por cosas de este tipo, ¿entiendes? Es decir, Cristina, sí, perdón. para no tener los riesgos tener denuncias. de esto, ¿sabes? Sí, A ver, sí. deja que te conteste la médica y enseguida, porque la tenemos que despedir. Doctora, ¿qué dice eso? ¿Tienen ustedes miedo a las denuncias si es un parto natural? No le digo que ellos tengan miedo, perdón, pero que ha habido una subida en momentos de esto, que no es ahora cuanto más suben. Hay etapas, es como en muchas cosas hay etapas en las que sube la leche materna, cada vez nos dicen una cosa. La opinión de la doctora Quintana, que la tenemos que despedir. Indudablemente es uno de los elementos, la medicina defensiva, que está influyendo en la tasa de cesáreas
actual, hasta que empecemos a tener muchas reclamaciones por las complicaciones de cesáreas innecesarias. Bueno, medicina defensiva, está bien. Charo Quintana, ginecóloga, responsable del Consejo Sanitario de Podemos en Cantabria, muchas gracias por atendernos. Y qué suerte de Cantabria, Adiós, hija. gracias. Oye, pues yo quería saber Y hoy una hace cosa. bueno, hoy hace bueno. ¿Qué? Y hoy hace bueno, dice. Hoy hace bueno. A ver, maravilla. Yo quería preguntarte, por favor, doctora, dime. Uy, no, mira, doctora, doctora, que soy no. su Esta es usuaria. paridora, Solo soy usuaria, solo paridora. paridora. Entonces, de la Paridora. asociación, el parto es nuestro. Bueno, una cosa, entonces yo quiero saber, ¿por qué me dicen que la epidural, que te quita los dolores? Porque muchas veces la cesárea también es el miedo al dolor. La epidural te quita el dolor, pero te evita muchas contracciones que ayudan luego a tener ese niño y a verlo y echan mano de la cesárea. ¿Qué O sea, con- que tú eres partidario de parillas con dolor, Paloma. No, sin dolor, con la Eso, epidural. parilla. Sí, pero que dice que la Pero digo epidural que no la te deja epidural empujar. hace que las contracciones ¿Por qué vaya más no despacio? no te ayuden a saber que está viniendo el niño. Y luego, ese parto, que yo tengo ya 2 amigas que lo han hecho en el agua, que lo hacen en el Severo Ochoa de Madrid y que dicen que es mejor que la cesárea, mejor que la epidural y mejor que todo. Hace años que lo hacía. Mira, yo me acuerdo de mi primer marido que quería hacerlo en el campo, en silencio del campo, te lo digo, una que se quedó con otra pareja. El niño venía torcido y cuando ¿El tuyo? estaban en el campo, no el mío, no, él con su pareja. ¿Con otra pareja? Y de repente el niño que no salía, que se muere de Madrid, lo Ya no tuvieron había que nadie. llevar corriendo al hospital, Bueno, porque, hay- claro, porque hay en todas las cosas. Pero la del esa es una agua, indicación la del necesaria, agua sí que claro, es importante, claro. la No, del del agua es agua y- fantástica. Bueno, A ver, Mercedes, que res- no. Sí, sí, respecto lo hacía el al- doctor de Valencia. Al uso de la epidural, yo creo que lo que hay que ser consciente es que como cualquier medicamento que administramos en un cuerpo puede tener unos efectos secundarios, como es la ralentización de las contracciones, el no sentir los pujos. Efectivamente, esto puede pasar y si la mujer decide libre e informadamente que quiere tener la epidural, pues es tan válido como la que decide no ponerse la epidural. El parto en el agua, ¿por qué digamos que está cogiendo ahora un poquito más de renombre? Porque es cierto que las contracciones en el agua son más llevaderas y hay muchos hospitales que están facilitando esto para no llegar a esa cascada de intervenciones que no es solo la epidural, es que te pongan oxitocina, es que entonces ya no tienes libertad de movimiento y no ayudas al bebé a que se encaje en la pelvis y por tanto a que salga. Entonces es una cosa que va llevando... En detrás de cualquier otra. caso, los avances de la medicina hay que agradecerlos y en Y especial el la parirás epidural. con dolor que se quede Eso en se la acaba. Biblia. Mercedes Especialmente Sánchez, la epidural. portavoz de la asociación El Parto es Nuestro. Gracias y enhorabuena por A ese vosotros. bebé que hemos visto por ahí paseando con el padre. Ese es el... Esa es su Luz, bebé. que nació en el día de Nochevieja. Hondo. Ay, qué festejo. Para que lo festejaseis. Con las uvas. Gracias, Mercedes.